Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amado, te saluda tu hermano Menelio desde el Rincón de Apologética. Ayer, al pasar por una calle de mi barrio, visualicé un templo evangélico que tenía una leyenda que decía 50 años de fundación. Me pregunté, ¿hace cuántos años que Jesús vino al mundo para que esa iglesia supuestamente de Jesucristo tenga 50 años de fundación? Estamos en un tiempo de confusión, donde aparecen muchos falsos mesías, así como asegura en San Mateo capítulo 24, versículo 3 al 5. La aparición de los falsos ungidos son señales de la segunda venida del Señor Jesucristo. Amado, Jesús dejó una sola iglesia. No dejó dos ni tres, a llamar en San Marcos capítulo 3, verso 13 en adelante, a 12 hombres, llamándolos apóstoles. ¿Para qué lo llamó y lo unificó a estos 12 hombres? Estos 12 hombres fueron enviados no para discutirse, no para dividirse, sino que para que puedan formar una sola iglesia por medio de una sola doctrina, una sola enseñanza. La enseñanza de Pedro es igual a la enseñanza de Pablo. Pablo enseña igual que Felipe, Felipe enseña igual que Tomás. No había confusión entre ellos, como hoy vemos, tantos grupos con diferente teología, enseñanza, confusión, bendito sea Dios. Amado, la palabra iglesia significa asamblea reunidas, bendito sea Dios. Reunida, no dividida. La iglesia que Jesús dejó, lo dejó para que sea una sola. ¿Por qué la iglesia tiene que ser una sola, amado? El Señor Jesús fundó a raíz de la confusión que encontramos en San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 14. Jesús preguntó qué decía la gente, cómo predicaba la gente, cómo hablaba la gente respecto a Jesucristo. Y algunos decían que Jesús era Juan, otro Elías, Jeremías. Todos ellos que hablaban de Jesús estaban en el error. Entonces Jesús preguntó, Simón Pedro respondió, y respondió con la verdad. Entonces, donde está Pedro se dice la verdad. En San Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesús fundó una iglesia diciendo a Simón, y sobre esta piedra edifico mi iglesia. ¿Quién es la piedra visible? San Juan capítulo 1, versículo 42. Simón recibió el sobrenombre de Cefas, que significa piedra, y sobre esta piedra el Señor está edificando su iglesia. La encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 20, que los apóstoles son fundamento de la iglesia. Apocalipsis 21, 14. Estas 12 piedras son base de la iglesia, la cual Pedro está como cabeza, bendito sea Dios, cabeza visible, porque Jesús es la cabeza espiritual, invisible de la iglesia, bendito sea Dios. Amado, ¿por qué la iglesia es una sola? A raíz de su fundador, que encontramos en San Juan capítulo 17, versículo 21. Jesús ha dicho, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La Santísima Trinidad, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No está dividida la Trinidad. Si la Trinidad es una sola, su iglesia, su cuerpo, no puede ser 2, ni 3, ni 4. Menos 30,000, bendito sea Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5, cuando Dios llamó a Abraham en el Antiguo Testamento, lo llamó para formar un solo pueblo. Porque a Dios, su proyecto es uno solo, no estar dividido. La palabra dice en San Juan capítulo 10, versículo 16, el deseo de Dios, el deseo de Jesucristo, que haya un solo rebaño, es decir, una sola iglesia, que los rebaños que están afuera son rebaños de Jesucristo, que necesita también entrar en el único rebaño, en el único redil, que es la iglesia, el pueblo de Dios. En Números capítulo 16, en el Antiguo Testamento, versículo 1 en adelante, Dios le puso a Moisés
como guía visible de su pueblo, como jerarquía máxima de su pueblo. Pero aparecieron 3 hombres, Coré, Datán y Abirón, que se rebelaron diciendo: todos somos sacerdotes, pueblo consagrado. Es imposible que ustedes con tu hermano Aarón no sean la autoridad máxima. Estos hombres se rebelaron por no querer someterse a la autoridad que Dios había impuesto en su pueblo. Y el Antiguo Testamento fue una sombra, dice la palabra en Hebreos capítulo 9. Si esto fue sombra en el Nuevo Testamento, el pueblo, la iglesia, tiene que seguir teniendo jerarquía como lo fue en el Antiguo Testamento. Porque Jesucristo vino a darle plenitud, perfección a lo que era imperfecto. En Efesios capítulo 4, versículo 3, claramente la palabra dice: mantenga la unidad que viene del Espíritu Santo. La unidad de quién viene del Espíritu Santo. La división de quién viene. San Juan capítulo 10, versículo 10, Satanás, el ladrón, es él quien divide. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. En el cielo comenzó a dividir Satanás. Por eso apartó del cielo la tercera parte de las estrellas de los ángeles. Apocalipsis 12, 4. El que divide es el diablo. No es fruto del Espíritu Santo las sectas que pululan por todas partes. Jesucristo pidió unidad. San Juan 17, 21, bendito sea Dios. ¿Y por qué entonces estamos tan divididos? ¿Por qué los testigos de Jehová están predicando una teología diferente que los mormones? Y esto a su vez diferente que los evangélicos. Los evangélicos diferente que cualquier otra, diferentes sectas con enseñanza diferente. No hay unidad. Y esto no viene de Dios. En el versículo 4, Efesios 4:4, la palabra dice, habla de la unidad. ¿Qué es uno? Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo y un solo Dios. El cuerpo que es la iglesia. Uno solo, dice San Pablo, significa de que hay una sola iglesia. Hay un solo espíritu. Este espíritu no puede estar confundiendo en cuestiones de enseñanzas que son tan importantes para nuestra salvación. Este único espíritu nos puede estar diciendo en una parte que María es virgen y en otra parte que sigue diciendo que no es virgen. Es imposible que este mismo espíritu diga en un grupo que el purgatorio no existe y en otro grupo sí existe. El Espíritu Santo no confunde. Satanás es quien confunde, quien divide. Sabemos entonces de quién es fruto las sectas. No es del Espíritu Santo, bendito sea Dios. Amado, hablando de cuerpo, San Pablo lo utiliza para comparar el cuerpo con la iglesia de Jesús. En Génesis capítulo 2, versículo 7 encontramos cuando Dios formó al hombre. Lo formó de la tierra y también sopló su espíritu. Entonces, amado, el cuerpo tiene materia y espíritu. Es decir, al comparar Pablo la iglesia con el cuerpo, está diciendo que la iglesia es una parte visible y otra parte invisible, espiritual y material. No como dicen muchos falsos maestros que la iglesia es solamente espiritual. No, al decir cuerpo, significa que hay también parte visible, bendito Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 30 encontramos lo que San Pablo enseña respecto a la iglesia. En el versículo 12 dice San Pablo: el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Los brazos, los ojos, la nariz, la boca, son miembros diferentes, pero está formando un solo cuerpo. Si la oreja está apartada del cuerpo, entonces la oreja deja de ser cuerpo. En el versículo 13 dice San Pablo: ¿para qué somos bautizados? ¿Para qué tú fuiste bautizado? Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Fuimos bautizados, no para decir soy testigo de Jehová, soy evangélico, soy protestante, soy mormones. Fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia.
Recomienda la palabra de Dios que haya una sola iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia? Si vamos a ir con la Biblia, encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 14, una iglesia que Jesús fundó. Tenía en primer lugar a los apóstoles y a la Madre del Señor, a la Virgen María. Es una iglesia, San Juan capítulo 20, versículo 19 al 23, que recibió el poder para perdonar pecados. Es una iglesia que celebra el sacramento de la fracción del pan, la Eucaristía. Hechos 2:42, Hechos 20, versículo 7, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Esta es la característica de la iglesia que Jesús dejó. Y si hoy el grupo, la secta, o como quiere llamarlo iglesia, ya no tiene más a María, ya no celebra el cuerpo de Jesucristo, ya no tiene autoridad para perdonar pecado, entonces dejó de ser iglesia de Jesucristo. La palabra dice, amado, en el versículo 20, 1 Corintios 12, 20. Lo cierto es que aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. El cuerpo es uno solo. El versículo 25 dice San Pablo: Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor, para que no haya desunión en el cuerpo. Para que no haya desunión, para que no haya división. Versículo 25, 26, 27. Sigue hablando San Pablo de la unidad del cuerpo. En el versículo 27 propiamente dice: pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Los cristianos son miembros de este cuerpo de la iglesia, pero los miembros no pueden estar separados del cuerpo. Si está separado, ya deja de ser miembro de este único cuerpo. Y además, este cuerpo es con jerarquía. Versículo 28 dice: Dios ha querido, esto no es voluntad del hombre. La existencia del Papa, de los obispos, de los sacerdotes no es voluntad de Dios, perdón, de los hombres, sino es voluntad de Dios. Y dice: Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, hay un primero, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercero, maestro. Hay primero, segundo, tercero. Existe jerarquía en la iglesia y sucesivamente, dice San Pablo. Encontramos en la palabra de Dios, amado, el cuerpo en la Biblia es la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice San Pablo: Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo, así como el esposo es cabeza de la esposa, así Cristo es con su iglesia. San Pablo compara un matrimonio con la iglesia, Jesús y su iglesia. Un esposo tiene una sola esposa. Si tiene dos, ya es adulterio. Jesús dejó una sola iglesia. Si viene otra iglesia y dice ser iglesia de Jesucristo, pero ¿quién fundó un hombre? Si don Juan fundó una iglesia, esa iglesia no es de Jesucristo, es la iglesia de don Juan. Jesús tiene una sola esposa. Si tiene dos, si aparece en otra iglesia fuera de la iglesia de Jesucristo, la iglesia única católica, entonces es una iglesia adúltera. No te dejes engañar. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice que la iglesia es el medio para conocer la sabiduría de Dios. Es el medio por donde Dios manifiesta su poder. La iglesia es un medio para conocer a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 30 al 31, Pablo compara el matrimonio como imagen de Cristo con su iglesia. Un matrimonio, ¿para qué? Para formar una familia. La familia, ¿cómo tiene que vivir? Unida. Si la familia, dentro de la familia comienzan los hijos a pelearse, a pegarse, a gritarse, a discutirse, entonces es una familia infeliz. La familia, el matrimonio, Cristo, cabeza de la iglesia, cuerpo de Jesucristo, es uno solo. Si una cabeza tiene dos cuerpos, ya deja de ser un cuerpo normal, es anormal. Si aparece en algún grupo diciendo ser iglesia de Jesucristo, es algo anormal, ya no es normal lo que Jesús había dejado. Amado, no te dejes engañar y que Dios bendiga tu vida.